Vamos con la clase, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla y el tema nuevo que vamos a estar tratando se trata sobre principio de, ahí dice Bernoulli, pero se pronuncia como principio de Bernoulli, ¿ok? Bernoulli. Observe todo el montón de letras que se ven ahí. Lo vamos a ver poco a poco. ¿Para qué? Para que no haya ninguna complicación al momento de entender lo siguiente, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué interpreta Jan? ¿Qué significa para usted esta letra P1 que dice aquí? ¿Qué significa para usted eso que dice P1? Una entrada, profe. Una entrada. Ajá. ¿Y cómo conocemos, Jan? ¿Cómo le decimos a la letra P ahorita en física 3? ¿Cómo le conocemos? ¿Será que es volumen? ¿Será que es densidad? Empieza con P. Peso. La presión. La presión, ¿ok? Entonces eso sería presión. ¿Qué significará H? Allá por sus clases de física 1. H. Altura. Altura, muy bien. Esta, la letra V. Volumen. Velocidad. Puede ser volumen o puede ser velocidad. En este caso vamos a decir que es velocidad, ¿ok? Y aparecen un montón de cosas. Pero observen, y aparece una letra A. No sé si recordarán cómo le decimos nosotros a la letra A en física 3. Área. Área, excelente. Recuerden esas cositas pequeñas. Área. Pregunta, ¿cómo es el área aquí con respecto a la otra? ¿Cómo es el área 1? ¿Pequeña o Más grande? pequeño. Más Pequeño. pequeña. Pregunta, no sé si les ha pasado de que quizás usted o en un río o lo que sea, sobre todo en un río se nota bien. Cuando, por ejemplo, usted hace un barquito de papel, hace un barquito y lo tira al agua. Imagínese que va por una zona muy, pero muy ancha. Entonces va a ir ahí el barquito. ¿Qué pasa si el barquito pasa por una zona chiquita, pero muy estrecha? ¿Qué pasa con el barquito? Inciso A, se acelera, es decir, va más rápido. O inciso B, sigue normal. ¿Qué creen ustedes? Si el barquito pasa por esa zona, Va más rápido. Delmer dice que va un poco más rápido. ¿Quién más? ¿Permanece igual la velocidad o acelera? Acelera. Daniel dice que acelera. ¿Quién más? De las muchachas, de las científicas, ¿qué dicen? Alguien de las muchachas. Es como cuando estás con la manguera y pone el Ajá. dedo. Ah, muy bien. Otro ejemplo que dice Daniel. Cuando se pone la manguera y pone el dedo, ¿qué pasa con el flujo del agua? ¿Sale más rápido o más lento? Sale más rápido. Más rápido. Pregunta, ¿sale con más presión o menos presión? Más presión. Mayor. Más presión. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lo siguiente, que cuando el área es pequeña, la velocidad que pasa es grande. Cuando el área es grande, la velocidad es pequeña. ¿Ok? Recordemos esos dos puntos. Entonces, si es posible, ¿verdad? Y lo vamos a ir notando toda esta parte. Observen, esto nos lleva a la ecuación de continuidad. No voy a explorar tan dentro en esto que se llama ecuación de continuidad. Lo que quiero es ser más directo, ¿ok? Ecuación de continuidad nos sirve para calcular ¿qué? Velocidades en un área determinada. Establece que el producto del área, consejo, cada vez que usted lea la palabra producto, significa multiplicación, ¿ok? Igual en matemática, producto significa multiplicación. Establece que el producto del área y de la velocidad del fluido, cuando mencionamos fluido, ¿qué sustancias se le vienen a la mente? Fluidos. Agua, líquido. Agua, ¿qué más? ¿Otro líquido? Alcohol. El aire, ¿qué más? ¿El alcohol será que es un líquido?
Sí, Sí, es un fluido. Si puede fluir, es un fluido. ¿Qué más? ¿La miel? también, También. ¿Verdad? ¿El aceite? también, También. ¿Ok? Entonces establece que el producto del área y de la velocidad del fluido en todos los puntos a lo largo del tubo es constante. Es una constante para un fluido incomprensible. Y usted dirá, mister, ¿y qué será un fluido incomprensible? Bueno, miremoslo. Cuando mencionemos incomprensible, no significa que nadie lo pueda entender. ¿Sí? Incomprensible sería que es una aproximación y se dice que el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Es decir, ¿qué significará que la densidad permanece constante? Imagínense aquí, ¿ves? Imagínense que esto es un tubo. Todo este dibujo que está acá es un tubo. Si la densidad es constante, si aquí hay agua, acá será que va a haber aceite, ¿sí o no? ¿Podría haber aquí aceite? La respuesta sería no. sí, no, Porque la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque si la densidad permanece constante, es decir, que va a ser la misma siempre. Si yo digo que Andrea Romero es una muchacha enojada, entonces si yo digo ella es constante en eso, entonces va a significar que de aquí a 10 años tal vez siempre sea una mujer enojada, ¿sí? Si yo digo que Daphne es una mujer que es muy atenta, entonces puede ser que dentro de 10 años, si yo digo si ella es constante, significa que dentro de 10 años va a ser siempre atenta, ¿sí? Eso significa constante. Densidad constante. Significa que si aquí es agua, acá también va a ser agua, en todos lados. Eso significa incomprensible, que la densidad es constante. Pero comprensible solo son cuando los fluidos, para entenderlo más fácil, cuando los fluidos tienen una velocidad cerca a la velocidad del sonido. Para los que no conocen, la velocidad del sonido es 343 metros por segundo. O sea, es algo rapidísimo. 343 metros por segundo. Si un flujo, ¿sí? O si un fluido, el agua, imagínense que esté más de esta velocidad o está muy cercano a 343, entonces es fluido comprensible, ¿ok? Cuando tiene una velocidad muy alta. Pero vamos a tratar con estos, ¿ok? Incomprensible. De eso trata el teorema de Bernoulli. Esta es la fórmula de continuidad. ¿Para qué nos sirve? Vuelvo a repetir, ¿para qué nos sirve el teorema de continuidad? Vamos a ponerlo aquí. ¿Nos sirve para qué? ¿Calcular qué cosa? calcular velocidades en un Velocidades. área ¿Ok? determinada. Aquí hay velocidades, al igual que cuando vimos la primera imagen. Vamos a calcular velocidades con esta fórmula. ¿Pero qué creen? Ya se los traigo yo de esta forma, ¿ok? Esta sería la ecuación. Pero se pueden despejar. Si les pide un ejercicio, calcule el área 1, ahí está la fórmula. Calcule el área 2, ahí está la fórmula. Calcule la velocidad 1, ahí está la fórmula. Calcule la velocidad 2, ahí está la fórmula. ¿Quién los despejó? El profe Eddie. Ahí está, miren. Ya les ayudé con esas 4 fórmulas. Por si un ejercicio les pide cuál es el área 1, cuál es la velocidad 1, cuál es el área 2, cuál es la velocidad 2. Y si es posible, entonces sí les doy tiempo en este momento para que la copien en su cuaderno. Es mejor copiarla en el cuaderno a que tomarle una captura, porque la captura toman un montón de capturas y se pierden. Mientras que en el cuaderno lo tengo siempre. Tómele captura, no a la ecuación, sino que ya las fórmulas ya despejadas. Mientras estoy revisando aquí el chat. Lo siento, David, lo siento. A mí se me viene a la mente el mercurio cuando dice un fluido. Excelente. La velocidad de la luz no es 300.000 kilómetros por segundo, sí, pero aquí lo que menciono es velocidad del sonido. El sonido, esa es la velocidad. 343 metros por segundo.
Mister, usted nos va a mandar la presentación. Claro, sí, ahorita al terminar la clase inmediatamente se las mando. Ok, ahí están las ecuaciones. Siempre y cuando nos piden el área 1, el área 2, velocidad 1 o velocidad 2. Ahí le coloco donde A significa área, B significa velocidad. Listo. Ahora si hablamos del principio de Bernoulli, vamos a decir lo siguiente. Ayúdenme leyendo ahí Lizzie Ruiz. El principio de Bernoulli, un concepto que expresa que a medida que aumenta la rapidez de un fluido, su presión disminuye. Con esto, la ley de la conservación de la energía se cumple cuando los líquidos están en movimiento. De allí deduce el siguiente enunciado. Ok, el enunciado dice lo siguiente. En un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, es decir, que está, por decirlo así, encerrado, ¿sí? La suma de aquellas energías como la cinética, potencial y de presión, que es un tipo de energía también, que posee cierto líquido en un punto, es igual a la suma de esa energía en otro punto cualquiera. ¿Ok? Es igual, dice, a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. O sea que va a haber un inicio, va a haber un final. Es decir, va a haber una entrada y va a haber una salida. Eso es lo que está diciendo. Pero de energías. ¿Ok? Va a haber una entrada. Imagínense que esta puede ser la entrada y va a haber una salida. ¿Ok? Va a haber una salida. Por ejemplo, ¿qué pueden observar aquí? El área 1, en este caso, es más grande o más pequeña que el área 2. Pregunto. Más grande. ¿El área 1 es más grande o es más pequeña que el área 2? Acá está el área 2. Más grande. Más grande. Ok, si el área es grande, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Es pequeña o es grande comparada? Es pequeña. Es pequeña, miren la flecha, hasta en la flecha aparece. Y la velocidad acá en el área 2 es grande. ¿Recuerdan lo que les dije del área pequeña? ¿Verdad? Empieza más rápido, ¿sí? Más rápido. ¿Ok? Y puede ser de que los fluidos se encuentren a una altura determinada. Pues acá se encuentra más arriba y acá se encuentra más abajo. Ok. Entonces, de acuerdo a eso que nosotros ahí, ¿verdad? Para deducir la ecuación de lo que proponía Bernoulli, es necesario considerar la siguiente imagen. Miren. Ahora, otro ejemplo. Área 1. Con respecto al área 2, vemos de que el área 1 es más pequeña. El área 2 es mucho más grande. ¿Eso qué significa? Que los fluidos se encuentran a una altura diferente. A una altura diferente. A veces lo puede decir el ejercicio y a veces no. Como se avanza en la ley de la conservación de energía, entonces deducimos los siguientes tipos. Recuerden, ¿verdad? Bernoulli habla sobre la suma de energías. ¿Cuáles son esas energías? Lo siguiente. Energía cinética. A ver si recuerda. Ahí apareció como un pequeño spoiler. Energía cinética, energía mecánica. No. No me acuerdo cuál más. A ver, energía cinética. ¿Qué cosas tienen energía cinética? Energía potencial. Cuando yo agarro el plumero, por ejemplo, y lo agito, tendrá energía cinética. Movimiento. Si se mueve, todas las cosas, cuando yo aplaudo, cuando yo hablo, todo lo que se mueve tiene energía cinética. Pregunta, si usted se tira desde el techo de su casa, no lo va a hacer, ¿verdad? Pero imagínese,
Si usted se tira desde el techo de su casa, no, profe, ¿cómo nos manda a hacer esos ejercicios? No, no, no es un ejercicio. Solo piense. Si usted se tira desde el techo de su casa, imagínese que tiene 2 pisos. ¿Dónde dolería más? Si usted se tira desde el primer piso o desde el segundo piso. Yo digo que es del primero, profe. Yo digo que es primero también. Porque el segundo no la cuenta ya, profe. Ya el segundo día ni siente nada. Ya está en otra vida. No, siendo realista, ¿dónde duele más? Segundo piso, profe. Segundo, ¿verdad? ¿Por qué creen? Porque hay más energía. Usted tiene más energía. ¿Qué tipo de energía es la altura? Según la altura. Potencial. Energía potencial. ¿Sí? Según la altura, entre más alto, más duro es el golpe. Más energía. Si me muevo, energía cinética. Y la otra es energía de presión, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, poco a poco, energía cinética debido a la velocidad. Y esta es la fórmula, no sé si la recordarán. 1/2 por la masa por velocidad al cuadrado. Energía potencial debido a la altura que tenga el líquido respecto a cualquier punto de referencia. Recuerden que la fórmula de energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Muere. Listo. Energía de flujo es la tercer tipo de energía que hay en la ecuación de Bernoulli, que sería la originada por la presión que las moléculas del fluido que actúan entre sí. Observen esta imagen. Aquí puede haber aceite, puede haber agua o aceite. Entonces, como si puede haber agua y aceite, aquí puede haber una presión, observen, presión 1, presión 2. Puede haber una presión entre las moléculas. Entonces, a eso le llamamos energía de presión, ¿sí? Que es originada por las moléculas que hay ahí. ¿Y cuál es la fórmula? Esta, energía del flujo, presión entre masa entre densidad. Masa entre densidad. Presión lo vamos a multiplicar por masa entre densidad. Entonces, matemáticamente, recuerden que teorema de Bernoulli significa lo siguiente, que vamos a sumar las energías. Miren, energía cinética 1 más energía potencial 1 más energía de presión 1. Va a ser igual a energía cinética 2 más energía potencial 2 más energía de presión 2. Profe, ¿y por qué hay al otro lado hay otros que son iguales al que están anterior del igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay un dispositivo de entrada, el agua entra y el agua sale. Es decir, hay 2 tipos de energías. Una de entrada y el otro de salida. Aquí esto sería entrada y esto sería salida. ¿Ok? Al sustituir las energías tenemos lo siguiente. Aquí está toda la fórmula sustituida. Abajo le ponemos densidad. Acá estaría la fórmula, ¿verdad? Aquí pondríamos densidad. Y a esto que tenemos aquí le decimos la ecuación de Bernoulli. No me quiero meter mucho a esto, ¿verdad? Porque solo estamos sustituyendo y quiero llegar de un solo a la ecuación. ¿Ok? Entonces ustedes coloquen ahí en su cuaderno, cópienla y van a ponerle ecuación de Bernoulli. Esa sería ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Vamos a ver si Liam, dígame, ayúdeme a ver si es capaz de leer la fórmula. Haga el intento, a ver. Un medio, es que no sé si es velocidad o Sí, volumen. velocidad. Ok, un medio de velocidad 1 a la 2 más gravedad por altura 1, 1 más presión 1 entre distancia o densidad. densidad. Densidad 1 es igual a un medio de velocidad 2 a la 2 más gravedad por altura a la 2. No, por altura 2. Por altura 2 más presión 2 entre densidad 2. Ajá. Ok, así es. Y siempre que no hay ningún más, ningún menos, significa que se están multiplicando. Esa sería la ecuación que la vamos a utilizar poco a poco. Y si es posible, muchachos, en la próxima clase,
vamos a ver si las ayudamos teniendo todas las fórmulas despejadas, ¿ok? Para que si le pide presión 2, ya la tiene despejada. Si le pide presión 1, ya la tiene despejada, ¿ok? De esa forma les voy a ayudar. Así que vayan colocando la palabra presente en el chat.